Notaron, ahí estaba una señal de lealtad. Y Adán y Eva comieron de todos los árboles, como Dios dijo, pero no les bastó. Comieron también del árbol prohibido, el que no les pertenecía. Y eso fue lo que trajo la gran tragedia del pecado, la muerte y todo lo que hoy vemos. Hoy en día no tenemos un árbol, que Dios nos esté diciendo no coman de este árbol, pero tenemos el asunto del diezmo, que es parecido. El Señor dice, 9 partes son de ustedes, pero el diezmo de quién es mío, dice el Señor. Ese me lo tienen que devolver, no son mayordomos de eso. Bueno, esa comparación se me ocurre porque es parecido. No tenemos un árbol ahora que estar cuidándonos de no caer en la tentación, pero muchos caemos en la tentación de no devolverle a Dios lo que es de él. Bueno, el tema de esta hora también tiene que ver con la mayordomía, hermanos. Nosotros somos mayordomos de lo que tenemos, de todo lo que tenemos, inclusive de nuestras personas. La Biblia declara que no somos dueños ni siquiera del cuerpo que andamos cargando. Eso está claro, ¿verdad? Entonces somos mayordomos. Miren, muy temprano en la historia, a ver, Abby, si tú nos pones en el libro de Éxodo, capítulo 15 y el versículo 26, Éxodo 15, 26, el Señor recién sacó al pueblo de Israel, lo sacó al pueblo de Egipto, y en Egipto Dios derramó plagas. Dios derramó plagas porque la gente en Egipto no querían aceptar la palabra de Dios. Y miren lo que Dios le dice al pueblo en el desierto: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, miren lo que Dios promete: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Qué hermoso pasaje, hermano. Y este es para todas las generaciones. No era solamente para el pueblo recién sacado de Egipto, es para nosotros en la actualidad también. Si nosotros, hermanos, hacemos lo recto, guardamos los mandamientos de Dios, hacemos su voluntad, guardamos sus estatutos, el Señor promete: ninguna enfermedad vamos a tener, vamos a padecer. Yo pregunto, hermano, si hay un pueblo que debiera ser un pueblo sano, un pueblo que no se enferme, debiera ser el pueblo de Dios a través de todas las épocas. Notaron qué hermoso sería, hermano, que no padezcamos enfermedades, ¿verdad? Pero notaron que esa promesa está condicionada. Si entre más fieles seamos a Dios, el Señor la cumple su promesa, porque Él ha prometido. Hermanos, y si en una congregación no todos el 100% son sanos, pero a lo menos tú personalmente, si obedeces esto, tú vas a ser sano aún en medio de la congregación. Otros se van a enfermar, pero tú vas a ser tomémoslo de manera personal. Si yo, que estoy leyendo esto, digo, yo voy a cumplir con esto, me voy a esforzar, voy a hacer siempre la voluntad de Dios, voy a andar rectamente guardando sus estatutos, sus mandamientos. Entonces el Señor, ¿qué va a hacer conmigo? Va a cumplir su promesa. Es promesa que Dios hace, que no me voy a ser una persona que muy sana, ¿verdad? Bueno, vean cómo Dios, hermano, y aquí está hablando de sanidad física, ¿verdad? Ya sabemos, por otro lado, que Dios quiere que seamos salvos y sanidad espiritual, pero aquí está hablando de sanidad, ¿qué? Física. Vamos a leer otro pasaje. Vamos a ir al libro vamos a leer en el Nuevo Testamento, vamos a leer en Tercera de Juan, porque hay Primera, Segunda y Tercera de Juan, y miren lo que dice el versículo 2. Tercera de Juan 2. La palabra del Señor dice, lo tenemos ahí, miren lo que dice la Biblia: amado, nos dice, miren el deseo de Dios: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué? Salud,
así como prospera tu alma. Noten ustedes, hermanos, que ahí mencionó los dos tipos de prosperidades. Que tengamos salud, esa se refiere al cuerpo, que tengamos, que no seamos enfermos, pues que tengamos salud física, así como prospera nuestra alma. Esa es la prosperidad espiritual. O sea que Dios anhela, hermanos, Dios anhela en nosotros que seamos saludables espiritualmente, cristianos que hacemos la voluntad de Dios, que estamos cumpliendo como cristianos. Pero como dije la vez pasada, en un cuerpo enfermo, hermanos, tú no puedes adorar a Dios, no le puedes servir de la mejor manera. Tienes que tener un cuerpo saludable. Y como dijo el filósofo griego, que en un cuerpo sano hay una mente sana. Y en una mente sana, para que esté sana, realmente el cuerpo tiene que estar sano. Y realmente, hermanos, no se puede servir a Dios por muy cristianos que seamos si estamos enfermos, postrados en una cama. ¿Notaron la relación muy íntima que hay con la salud espiritual a la salud física? En otras palabras, el cuerpo Dios nos lo dio y lo debemos cuidar, hacer todas las cosas que Dios nos pide para tener salud. Hermanos, qué hermoso es estar sano, ¿verdad? Todos sabemos los que estamos aquí que no tener un dolor de cabeza, no tener fiebre. Si alguno de ustedes me escuchan, estuviera con un dolor de cabeza, mejor se va a desconectar y se va a ir a acostar. No importa el tema, pero ¿por qué estamos acá? Tenemos salud, ¿verdad? Gracias a Dios que no tenemos dolor de cabeza que nos esté torturando, pero hay personas que constantemente están enfermos así. Bueno, el Señor anhela, entonces dice el pasaje, que tengamos salud como prospera nuestra alma, que seamos prosperados en todas las cosas. Hay otro pasaje, Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 31. Miren lo que el Señor declara. Estamos poniendo la base. Primera de Corintios, capítulo 10, les dije, y el verso 31. Vean lo que declara el apóstol ahí inspirado. Miren lo que nos dice. Si ustedes si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vayamos notando, hermanos, que el comer y el beber tienen que ver con nuestro cuerpo físico. Estamos hablando de ese tema, hermano. Estamos hablando del cuerpo ahorita. No estamos hablando de la vida espiritual. Ya eso ya lo hemos estudiado, que debemos de tener a Cristo y espiritualmente estar bien. Pero ahora estamos hablando de la parte del cuerpo físico. Y el apóstol dice que si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, que lo hagamos, que procuremos hacerlo todo para la gloria de ¿qué? De Dios. Quiere decir, hermano, quiere decir que este tema de tener un cuerpo sano es un tema importante, está relacionado íntimamente con la salvación, porque yo puedo deshonrar a Dios con lo que como, o con lo que bebo, o con lo que hago. Ya ven que todas las cosas que hacemos, las hacemos con el cuerpo, ¿verdad? Ustedes saben que para hacer algo usamos las manos, van los pies, nos llevan a algún lugar. Por ejemplo, si mis pies me conducen a un lugar que no agrada a Dios, estoy usando mi cuerpo para ir a desagradar a Dios. Bueno, entonces notaron lo que dice, coméis o bebéis. ¿Cuál es la razón por todo esto? Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, ya que estábamos en Corintios, miren ahora el versículo 16 y 17. Miren lo que dice el Señor ahí. Miren cómo dice el Señor. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren lo que dice. Ya alguien lo leyó. Gracias. No sabéis, dice el Señor, que somos qué cosa. Somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es, hermano? Este cuerpo es santo. Dios nos lo dio para que lo santifiquemos, que lo dediquemos a él. Hermano, esa es la gran diferencia en el cuerpo de un cristiano que el cuerpo de uno que no agrada a Dios. Hay una gran diferencia, hermanos. El Espíritu de Dios mora en nosotros porque somos cristianos. Pero ya ven la relación que hay de lo espiritual con el cuerpo. Ahora el capítulo 6, versículos 19 y 20. Leímos el capítulo 3, ahora el 6, 19 y 20.
Vean lo que nos dice, hermanos. Esto es bíblico. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, este cuerpo, ¿quién nos lo dio? Dios, dice, el cual tenemos de Dios y que no somos nuestros. ¿Y qué dice el 20? Porque fuimos comprados, dice, porque hemos sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio que se pagó, hermanos, para tener este cuerpo santificado? La sangre de Cristo fíjense, hermano, fíjense que la sangre de Cristo no solo nos redime del pecado, no solo nos salva en la forma espiritual, también Él logró con su sangre que nosotros podamos dedicar este cuerpo plenamente a Él. Dice, habéis sido comprados por precio. Debemos de glorificar, otra vez, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza espiritual, que es la que hemos estado mencionando, pero tenemos la naturaleza física. Perdón, y aquí dice que los dos, tanto lo del espíritu y la parte del cuerpo físico, pertenecen ¿a quién? Son de Dios. Así que yo pregunto con esto, hermano. Es importante el tema entonces de cuidar el cuerpo con relación a la salvación. Sí, notaron que el apóstol dice que si alguno destruye este templo, este cuerpo, Dios lo va a destruir a él como persona. O sea, es más, no va a ser salvo. Hermanos, miren, ¿cómo es que destruimos el cuerpo? ¿Cómo es que podemos destruir el cuerpo? Miren, hay personas que dicen, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Primer problema, el cuerpo no es de él. Dice, ¿notaron que entonces somos mayordomos del cuerpo? Pregunto, ¿vamos a dar cuenta cómo tratamos el cuerpo? Claro que sí. Entonces somos mayordomos. ¿Ustedes creen que es correcto que yo diga, este es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que quiera? Puedo hacerlo si quiero, pero no es correcto. Para empezar, no es mi cuerpo. Segundo, ¿puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo? No, porque le voy a dar cuenta un día a quién. A Dios. Ahora, las personas que se hacen tatuajes, que se andan perforando por todos lados y ya ven cómo está de moda eso ahora. Wow, hermanos, me quedé sorprendido. Conocí en estos días de esta semana a una persona, un hombre, por cierto, que tiene un montón de adornos en su cara, aquí en las mejillas, aquí en toda la orilla de la nariz, los labios, las cejas. Hermano, ya casi no se le ve su piel de natural, solo ganchos y metales, aretes y cuánta cosa. En las orejas ni se diga, pero hermano, donde uno nunca pensaría, aquí en los pómulos, aquí se ha perforado todo, por todos lados le cuelgan metales. Hermano, las personas piensan que se ven bien, pero tengo que decirles, se ve ridículo eso. Y cuando uno lo ve en el sentido espiritual, esas personas hacen con lo que quieren con su cuerpo, pero no es su cuerpo, ya hemos visto. Vamos a dar cuenta un día al Señor. Así que bueno, empecemos. Ya hemos visto como base bíblica que este cuerpo es muy valioso, ¿verdad? Este cuerpo nos lo dio Dios al comienzo cuando nos creó. Él nos creó a todos de la misma manera y nosotros somos mayordomos, debemos cuidar este cuerpo. Hermanos, y yo pregunto, ¿quién no ama su cuerpo? ¿Usted ama su cuerpo? Claro que sí. ¿Cómo lo cuidamos, verdad? Cuando nos damos una cortadita, ay, estamos sufriendo porque queremos tener un cuerpo saludable. Bueno, es bíblico, hermano. Pero mucha gente hoy en día, aunque se llama cristiano, no entienden cómo es que más destruimos este cuerpo. Vamos a ir al libro de Levítico 16, no, Levítico 11. Saben ustedes que Dios dejó leyes, hermanos, porque como Dios nos creó, Él mismo diseñó la receta que debemos consumir, cómo debe. ¿Se acuerdan que el apóstol dijo, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria del Señor? Entonces, hermano, antes de leer, yo les digo algo, como Dios nos diseñó, Él mejor que nada sabe cómo debemos cuidar este cuerpo.
porque si Dios nos dice, ahí vean ustedes cómo se alimentan, el hombre va a comer cualquier cosa, pero Dios, imaginen cómo es Dios de sabio, hermano, cómo es Dios de perfecto, que nos creó perfectos a nosotros y nos dio una dieta perfecta. Bueno, vamos a leer primero, vamos a leer a Génesis capítulo 1. Avi, por favor, Génesis 1:29. Miren lo que Dios dijo cuando creó al hombre. Génesis 1:29. Inmediatamente que Dios creó al hombre, miren el alimento que le dejó que comiera. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Miren, hermano, inicialmente cuando Dios creó al hombre en el Edén, Dios no contemplaba la idea de la muerte. La muerte vino a causa del pecado, y si no hubiera habido pecado, no iba a haber muerte ni de seres humanos ni de animales. No iba a morir ningún animal, ningún ave, ningún pez. Y entonces Dios, el alimento para el hombre original era igual que los animales, comer frutos de los árboles. Y yo les digo algo, hermano, se ha cuestionado mucho esto. Hoy en día la gente dice, pero es que si no comemos carne, no está, piensan que si no comemos carne, el hombre está débil, está como que le falta. Pero hermano, en la dieta original del hombre, Dios le dejó vegetariano, comer frutas, semillas, todo lo que es de producto vegetal. Y miren, ¿saben qué es lo que pasa? Nosotros fuimos creados de la tierra. Este cuerpo fue creado de la tierra. ¿Y dónde están los nutrientes, hermano? El hierro, el fósforo, el calcio, todo lo que necesitamos está en la misma tierra. Y en los frutos, en los productos, ahí viene el calcio, ahí viene el hierro, ahí viene todo en los vegetales. El hombre se iba a alimentar de la misma tierra, por decir, ahí están los nutrientes. Ahora, déjenme que les narre un poquito esto. Todo lo podemos probar de la Biblia. Pero llegó el momento, hermanos, en que entró el pecado, y entonces a causa del pecado Dios trajo el diluvio. Y con el diluvio murieron los hombres y murieron las bestias y todo. Pero Dios le dijo, miren lo que Dios le dijo a Noé antes de que viniera el diluvio. Vamos a ir ahí en Génesis capítulo 7. Miren, Génesis 7, déjenme ver. Ya les doy el pasaje. Miren lo que Dios. Y qué bueno que estoy mencionando esto, porque hay personas que piensan que la ley de los alimentos más adelante Dios se la dio al pueblo de Israel. Eso es falso. Miren lo que dice aquí. En Génesis 7, vamos a ver el versículo 5 en adelante. Dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Notaron? Noé era obediente a Dios, hacía la voluntad, hizo todo, dice, como lo que Dios le mandó. Noé era de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y miren quiénes más entraron. Ahora dice, de los animales limpios, vayan notando esta expresión, por favor, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Ya va a explicar cómo entraron. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Pero ya va a explicar. Y sucedió que al séptimo día, dice, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ah, bueno, pero miren dónde dice, bueno, vamos a leer un poquito antes para que veamos cómo es que entró. Vamos a leer el capítulo 6, versículo 18.
Dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Versículo 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida, dice, contigo, macho y hembra serán. Y luego va a decir el versículo 20, de las aves según su especie, Dios dice que entren, dice, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Pero ahora dejen ver dónde está la parte que es la que, ahora sí, déjenme ver una parte que estoy buscando, dice, pero miren lo que va a decir, capítulo, ¿dónde es que dice que de los animales, allá habían animales limpios y Dios dice que entraban 7 parejas de ellos? Déjenme ver a dónde está la parte que estoy buscando, porque esta dice, permítanme, estoy buscando esa parte que dice acá. Déjenme, Dios le da la instrucción. Creo que es el 7, versículo 2. 7:2, sí estaba, sí, allí se menciona algo, pero ¿dónde está la instrucción que Dios le dice que entren 7 por de los limpios? Bueno, el 2, sí, yo ya había visto pero miren lo que dice 2. De todo animal limpio toma, así, gracias, dice el Señor, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, o sea que iban a entrar 14, 7 machos y 7 hembras de ciertos animales. Ahí solo le dice de los limpios, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Gracias, ese era el versículo. Ahora miren, con esta instrucción que acabamos de leer de la Biblia, ¿para qué fue todo esto? Miren, hermanos, verdad que en tiempos de Noé ya Noé sabía que habían animales limpios e inmundos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios le da la instrucción. No, de los animales que no son limpios, le dice, mete solamente una pareja para preservar la especie, la vida de ellos, ¿notaron? Y le dice, de los animales limpios, quiere decir que Noé ya hacía diferencia entre animales limpios y animales inmundos. Y le dice, de los limpios vas a meter ¿cuántas? 7 parejas, 14 iban a entrar. Ahora, ¿por qué esto? Cuando Noé pasó el diluvio, hermano, y Noé salió del arca, los otros animales se habían muerto. Entonces Noé, con estos animales que bajó del arca, como también la vegetación se había terminado, Noé necesitaba comer. Y por primera vez, hermanos, notaron que desde que Dios creó al hombre, le dio alimentos naturales, de vegetales. Y a propósito, hermano, los hombres desde Adán, este es un detalle interesante, hermano, desde Adán hasta el diluvio, los hombres no comieron carne, comieron solamente como Dios les había instruido al principio, que comieran vegetales. Ese era el alimento normal. Nunca nadie había comido un animal. Eso era totalmente fuera de lo normal, pues. Y entonces los hombres vivían de 800 años para arriba, 900. El mismo Adán vivió 930 años y vivían entre 900 y tanto, 969 Matusalén. Bueno, pero miren lo que pasó. Una vez que vino el diluvio, no había vegetales como para que Noé fuera a consumir. Entonces Dios le dice, ¿saben para qué Dios le había dicho que metiera 7 animales limpios? Porque de ahí en adelante Dios iba a permitir que el hombre ya consumiera carne. Y entonces Noé podía matar de esos animales y comer de su carne, pero iba a matar ¿de cuáles? De los limpios. Ni modo que matara de los otros, porque los otros era para preservación de su vida, esos no se iban a tocar. Pero de los limpios, Noé podía comerse una vaca, por ejemplo, o un toro, y no se terminaban porque habían 7 parejas. Y para otra cosa que Dios le dio que entraran 7 era porque Dios le iban a presentar ofrendas, y las ofrendas eran de tipo animal. Entonces
ni modo que le presentaran animales inmundos, le iban a presentar animales ¿qué? Limpios. Pensemos en las ovejas. Noé entró 7 corderos y 7 ovejitas. Si Noé mataba uno para presentarlo en sacrificio a Dios, no se acababan, la especie iba a seguir. Entendemos ese punto. Y a propósito, hermano, desde Noé para adelante ya los hombres ya vivieron menos tiempo. Ya los hombres, el que más se menciona que vivió más tiempo fue Abraham. Se dice que vivió 175 años. Y de ahí en adelante, hermano, bueno, ya que estamos en Génesis 26, miren lo que dice cuánto vivió, para mencionar ese gran patriarca, Abraham, el padre de la fe. Dice en, déjenme ver si encuentro el pasaje claro. Estoy citando Génesis, dicen, déjenme ver, dice, Génesis 25:7, miren la muerte de Abraham. Y eso que Abraham lo consideramos como el más grande de los patriarcas de la antigüedad. Y miren lo que vivió Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, hermano, y murió. Y dice el versículo 8, y dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Miren que dice que Abraham ya era anciano, era un viejo, pero ¿cuál era la edad? Y hermanos, hoy en día sabemos que ya nadie llega a 100 o a 100 y pico. Todavía Abraham vivió de Noé como unos 600, 800 años después de Abraham, después de Noé, como unos, déjenme, no, Abraham vivió después de Noé, sí estoy diciendo, como unos, quizás unos 400 años. Y miren, Abraham se dice que murió viejo, lleno de años, pero ya su vida fue de 175 años. ¿Saben ustedes que de los otros patriarcas ya no se menciona? Bueno, sí, José, por ejemplo, en Egipto murió a los 110 años. Y así, hermanos, todos van muriendo. Jacob murió de 135 años. Ya nadie llegó a 200 para mencionar una cantidad, pero los antediluvianos llegaban a 900 y tanto. Todo esto nos enseña algo, hermano. A causa del pecado, pues sí vino la degeneración, pero el alimento fue importante. Ahora el hombre ya podía comer carne. De Noé en adelante, Dios le dice, ya puedes comerte. Miren lo que le dijo Dios a Génesis 8, de los animales te serán para tu abastecimiento, le dice. En Génesis 8, dice acá, hermano, cuando bajaron del arca, no, en el capítulo 9, dice versículo 1 y 2. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Claro, porque la tierra estaba vacía otra vez, así como en los días de Adán y Eva. Y miren lo que dice, y el temor y el miedo de vosotros, dice, estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos serán entregados. Miren, Dios los dejó como mayordomos de los animales. Y dice el versículo 3, y todo lo que se mueve, dice, y vive, os serán para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Notaron, Dios sigue diciendo, así como originalmente les di legumbres, plantas verdes, les he dado todo, dice, también los animales les serán para mantenimiento. Pero claro, pero Noé ya sabía que habían animales limpios e inmundos. Él ya había hecho una diferencia entre lo que se podía comer y lo que no. Así que vamos a ir ahora a Levítico 11. Así que, hermano, ya desde los días de Noé, después del diluvio, se supo de animales que se podían comer y animales que no se deben comer. Ahora Dios, esa ley ya la sabía Noé y su familia, pero ahora Dios se la da al pueblo judío más adelante. Pero no era la primera vez que Dios
que Dios hablaba de este tema. Hay personas que dicen que esta ley era para los judíos. Mentira, ya Noé sabía, y Noé no era judío. Noé vivió muchos años antes de que se formara el pueblo de Israel. Y miren lo que Dios le dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, o sea, la ley no es de Moisés, es de Dios. Dios el que da toda la instrucción. Hablad a los hijos de Israel y decidle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. ¿Notaron? Dios dice, si van a comer carne, yo lo permito, pero van a comer estos, no van a comer cualquier animal que se les ocurra. Versículo 3. De entre los animales dice, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Me detengo aquí. Fíjense que Dios, para no darnos una gran lista de nombres de animales, nos da las características que deben tener. No nos da la lista de los nombres porque hubiera sido mucho, pero Dios nos da las dos características principales que un animal debe de tener si es que lo vamos a comer. Aunque lo ideal sería no comer animales. Yo creo que si no tenemos necesidad, porque para empezar, hermanos, hay que matar ese animal. A ver, si el hombre no comiera carne, pues sí, no se sacrificarían tantos animales inocentes, ¿verdad? Y miren, debe de tener pezuña abierta o hendida y también debe de rumiar. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos estas dos características. El proceso de rumiar es el proceso de que los animales comen y después de que han comido, remascan la comida. Por ejemplo, las reses, las vacas, ustedes las ven echadas, ya no andan allá comiendo en la hierba, pero están remascando lo que una vez ya comieron, le regresa del estómago a la boca y lo están remascando. Todos esos animales como el venado, la vaca, los chivos, las ovejas, todo eso hacen ese proceso, se le llama rumiar. Y la patita debe de ser rajada, un casco partido por la mitad. Eso significa pezuña hendida. Pero dice el versículo 4, el 4 dice, pero de los animales que rumian y que tienen pezuña, no comeréis estos. Y ahora va a explicar, aunque rumian, miren, aunque rumian, pero no tienen pezuña hendida, dice, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. O sea que el camello sí rumia, digamos que un 50% cumple, pero el otro 50% que no tiene pata hendida, el casco, dice que no. Sabían, hermanos, que yo estuve investigando y la patita del camello tiene como dedos así, tiene como unos 4 dedos hacia adelante y uno para atrás, o 4, 3 para adelante y uno para atrás, pero son como dedos, ni siquiera es casco. Y luego ahí lo dice, el camello no se come. El versículo 5, ¿cuál otro? Dice, también el conejo, miren, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. O sea, tampoco tiene pezuña hendida. Es más, la mayoría de ustedes conocen cómo es la patita de los conejos, ¿verdad? Hasta los venden como llaveritos, han visto así, pero no es un casquito, es como una patita así como de perro, casi así, tiene deditos. Así que el Señor dice, el conejo, aunque rumia, no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Versículo 6, lo mismo la liebre, dice, lo mismo la liebre, dice, porque igual que el conejo rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Ya ven que el conejo y la liebre son familiares. Ahora miren el versículo 7, este está más tremendo. También, ¿qué otro animal no se come? También el cerdo, porque tiene pezuña. Y este está al revés. Este sí califica por la pezuña. Dice, también el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Este está en la otra condición. La patita del cerdo se parece a la del venadito, así es una patita abiertita, ¿no? Un casquito abierto, pero el cerdo no rumia. Entonces pasa en el otro grupo, dice, lo tendréis por inmundo. Entonces estamos viendo aquí, hermano, versículo 8, de la carne de estos animales dice, no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Ahora, vamos a leer de los animales del mar, versículo 9. Ahora va a hablar de las aguas.
Ya habló de los animales de la tierra. Ya habló de los animales de la tierra, ahora de las aguas. Estos comeré de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. O sea, hermanos, los animales de las aguas solo vamos a, si es que vamos a comer, se puede comer los que tienen aletas y escamas. Todos conocemos lo que son estos, ¿no? Pues las aletas casi todos tienen, que es con los que nadan, pero no todos tienen escamas. Pero la característica es que debe de tener aletas y escamas. Y dice aquí, resumimos todo esto ya. Los demás no se comen, hermanos, de lo que, miren lo que dice el versículo 10, para terminar con esta parte. Dice, pero todo lo que tienen, los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación, algo abominable, pues algo con el propósito de comer es abominable, no se deben comer. Versículo 11 dice, os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis, dice, sus cuerpos muertos, o sea, tendremos abominación por ellos. Versículo 12, todo lo que no tuviere aleta y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Luego entra a explicar de las aves, hermano. En las aves nos da una lista, unos nombres. Miren, versículo 13, ahora va a hablar de las aves. Estas tendremos en abominación, no se comerán, imagínense, el águila. Pues sí, el águila es un animal carroñero, él come carroña y es un animal, pues es sucio como para comerlo. El quebrantahuesos, el azor, el quebrantahuesos es un tipo como de aguilucho también que andan, yo los he visto en México. El azor, el gallinazo, aquí no se confundan. El gallinazo, hermanos, no crean que es la gallina. El gallinazo es el sopilote que conocemos más bien. Lo que conocemos es el sopilote, ¿verdad? El gallinazo, dice, el milano, según su especie. Todo cuervo, según su especie. El avestruz, imagínense, el avestruz no se come. La lechuza, el gavilán, la gaviota, perdón, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, dice el 18, el pelícano, el buitre, la cigüeña, dice el 19, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Bueno, todo esto, hermanos, es abominación. Ahora quiero que vean ustedes en los capítulos finales, también habla de los reptiles. Ya, miren lo que dice. Vean lo que dice el versículo 42, el versículo 41 dice. En el 41 dice, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación. No se comerá. Todo lo que anda sobre su pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, pues es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, no seáis inmundos por ellos. O sea que si comemos esas cosas nos volvemos inmundos nosotros también. Y se acuerdan que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y miren lo que dice el 44. Miren lo que dice ahí el 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. ¿Se acuerdan que hemos estado diciendo, hermanos, que la santificación es hacer la voluntad de Dios? Es obedecer los mandamientos que Él ha dado, de todo tipo de mandamientos, ley moral. Ahora estamos hablando de una ley de salud. Dice aquí, vosotros pues os santificaréis y seréis santos. ¿Quién es una persona santa, hermano? Una persona que cumple la ley de Dios y no se contamina con animales inmundos. Entonces, el Espíritu Santo va a morar en esa persona. ¿Cómo va a morar el Espíritu Santo en una persona inmunda que se contamina con comidas que no debiera? Y dice ahí,
porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto seréis santos. Y dice, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas. ¿Notaron? Vuestras personas o vuestros cuerpos es lo mismo, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y termina diciendo allí, y termina diciendo el 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Versículo 46. Y miren cómo lo declara. Esta es la ley. Notaron que es una ley. Es una ley acerca de qué cosa, de las bestias y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el último versículo dice que es para hacer diferencia. Dice que esta ley que Dios nos ha dado de los alimentos es para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden o no se deben ¿qué? Comer. Yo pregunto, hermano, ¿esta ley es universal? ¿Nos hace bien a todos o solo era para el pueblo de Israel? ¿Qué piensan ustedes por lógica? ¿No creen ustedes que si Dios quería, gracias, ustedes creen, hermanos, que si Dios quería que su pueblo de Israel de antes fuera santo, un pueblo diferente hasta en su alimentación, no comiendo como los demás pueblos del mundo, ¿no será el mismo propósito que Dios tiene para la iglesia en este tiempo? Claro que sí, hermano. Si esto le hacía daño al pueblo de Dios hace miles de años, le sigue haciendo daño ahora también. Entonces, hermanos, notaron que esta ley es de santificación. Santifíquense, no contaminen vuestros cuerpos. Y miren, hermanos, si Dios no hubiera dejado esta ley, entonces el cristiano, como cualquier persona, puede comer lo que se le ocurra. Y pues, ¿quién le va a decir eso no está bien? Eso no hay que comerlo. No habría quien le puede decir. Pero las personas hoy en día, hermanos, comen culebras, comen todo tipo de reptil. En El Salvador, digo porque veo muchos salvadoreños aquí, se comen desde el garrobo. Allá en mi tierra caliente de San Miguel, ¿cómo hacían esos garrobos? Y la gente se come los tlacuaches, ¿verdad? Se comen los armadillos, se comen todo, hermano. Pero Dios dice que de los animales que se deben comer deben de tener pezuña hendida y que rumian. Analicemos, la vaca, por ejemplo, la res sí, una res se puede comer, una oveja, el venado, el cabrito, ese grupo de animales, pero el cerdo, hermano, ¿en qué país del mundo no se comen el cerdo? Casi en todos. Me parece solamente que allá en los países, los musulmanes, fíjense, hermano, que los musulmanes, aunque no son cristianos, no llevan la ley de la Biblia, ellos llevan el Corán. Los musulmanes no comen el cerdo, ellos, por ejemplo, en la India no se comen la vaca, porque para ellos la res es un símbolo de una deidad, lo ven como un dios a la vaca, así que cómo van a matar a su dios. Pero bueno, en Israel, el pueblo de Israel conserva estas leyes. Para un judío hasta el día de hoy es tan abominable poderse comer algo de cerdo. Ellos, hermanos, hay otro detalle que les voy a mencionar y debemos de cuidar también acá. Dios dice que el animal cuando se va a comer hay que degollarlo y debe derramar toda la sangre. No se debe de comer la sangre en la carne, porque la sangre es la vida del animal y es abominable de Dios. Ya que estamos en Levítico, en el capítulo 17, adelántate ahí, Abby, y mira lo que dice en Levítico 17. Dios prohíbe comer la carne. Estamos, déjame ver, Levítico, Levítico 17. Miren lo que dice el versículo 10 y 11. Voy a ir rápido en esto, porque miren lo que dice ahí. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, ¿notaron? Miren lo que dice, que no se debe comer ningún tipo de sangre. Dice, peor de los inmundos, pero aún de los limpios, dice, si cualquier varón de la casa de Israel, de los extranjeros que moran entre ellos,
comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Miren que esto es bien delicado. Versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. O sea, hermano, que la sangre del animal limpio se llevaba al santuario y representaba mi vida, la vida del animal iba en la sangre. Y al presentar esa sangre es como mi vida que está en juego ahí para la salvación. Pero comerla, dice Dios que no. Dice Dios que Él va a destruir. Versículo 12. Yo he dicho a los hijos de Israel otra vez, pero esto es para nosotros también. Yo he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y sigue, hermanos. Pero bueno, ahora, no solo no comer animales inmundos, tampoco aún los limpios que pudiéramos comer, hay que desangrarlos bien. Saben que los judíos comen la carne de res, pero ellos tienen una marca. Hay una marca que se llama kosher. Kosher para ellos. ¿Ah? Kosher. ¿Qué significará? Es que es una carne especial, hermano. Y saben que esa carne es como en El Salvador, hermano, conocemos lo que es la carne seca, ¿verdad? Que la ponen a secar al sol, como machacada así. Entonces, los judíos comen un tipo de carne así como machacada porque ellos tienen miedo de comer sangre. Ellos como lo siguen considerando un gran pecado y de hecho que Dios prohíbe esto. O sea, hermanos, que los judíos, dijimos hace tiempo y lo repito ahora, que los judíos en cuanto a estas leyes están bien. Los judíos están bien. El único problema, imagínense, el único y gran problema de los judíos fue haber rechazado a Cristo. Pero ellos en las leyes cumplen todo esto. Un judío no le va a comer nunca carne de cerdo, por ejemplo, y cuando va a comer de res no come cualquier sangre. Pero hermanos, cuando usted va a un restaurante y pide un tasajo, bueno, en México le llaman tasajo, un bistec o un trozo de carne, a veces hasta chorreando viene en el juguito la sangre. Y hermano, ¿y por qué no decirlo? En El Salvador. Sí. Alguien levantó la mano ahí, quieren hacer una pregunta. Es que no lo veo como está en la pantalla aquí con el versículo, pero está bien, ahorita le doy la palabra. Déjenme terminar este punto. Fíjense, cuando en El Salvador, por ejemplo, conocemos lo que es la moronga, ¿no? Imagínense lo que es la moronga. No solo que es de carne del cerdo, que ya de por sí el animal es inmundo, doble inmundicia, imagínense, doble pecado. Comen el cerdo y la moronga es concentrado de la sangre de... Wow, hermano, esa es toda una abominación comer eso. Ahora sí, ¿quién me iba a hacer la pregunta? Era yo, hermana. Sí, eso le iba a decir que acá, bueno, antes se comía, hoy desconozco porque no como carne, entonces no sé si lo siguen vendiendo, pero sí, la moronga acá es de pura sangre, ¿verdad? Y igual los chinos comen muchas cosas como a veces hasta ratas, cucarachas, hormigas, híjole, los chinos comen un montón de cosas. Comen perros. Ajá. Sí, hasta caballo también comen. Oh. Hermana, entonces, solo eso miren, le quería comentar. Hermana, muchas gracias. Ya sabemos que, miren, entonces estamos leyendo que si somos cristianos, vamos a regirnos por la palabra de Dios. Y yo dije, hermana, como que entró un poquito usted, ¿verdad? Un poquito tardecita ahora, pero en la introducción hemos dicho que Dios que nos creó, Él sabe cómo mejor funciona este cuerpo y nos dejó en la... Miren, hermano, la Biblia es tan perfecta porque alguien dice, pero el tema de las comidas no es de salvación. Hermano, ya sabemos que el Salvador es Cristo, pero todo esto es parte. Es que la salvación es un conjunto de muchas cosas. Hemos visto que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios nos va a pedir cuenta. Y hermanos, no solo que vamos a vivir poco tiempo en esta tierra, si destruimos este cuerpo, vamos a ser juzgados y nos podemos perder por no cumplir las leyes del cuerpo, de la salud. Y entonces Dios dejó esta ley, está en la Biblia. No estamos,
Hay personas que piensan que la iglesia adventista anda. ¿Saben qué me han dicho a mí? Yo no me hago adventista, me han dicho, porque la iglesia adventista prohíbe muchas cosas. Miren cómo me dicen. Y yo me río y digo, bueno, a ver, ¿qué cosas prohíbe? No, dicen que uno no coma tantas cosas, que no coma carne, que guarde el sábado. Pero le digo una cosa, pero esas no son prohibiciones de la iglesia ni de un pastor. El Señor es el que está prohibiendo esto en la Biblia, ¿sí o no? Lo único que hacemos los adventistas es enseñar estas cosas que están en la Biblia. Y la gente dice que somos nosotros, que al no comer cerdo estamos mal, que andamos queriendo salvarnos por estas leyes. Ya ustedes, gracias a Dios, han permitido explicar todo en el contexto. Nosotros no vamos a perdernos o salvarnos por comer o dejar de comer cerdo, no, pero es parte de un paquete completo de salvación, ¿verdad? Lo entendemos así. Porque esas personas que dicen, a mí solo háblenme de Cristo, no quieren que le hablen de alimentación, no quieren que le hablen de guardar mandamientos, de la obediencia, de la santificación. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo tengo un pariente que últimamente he estado platicando con él y yo siempre le he tratado de introducir un tema de la Biblia, de santidad, de los mandamientos, de las bestias. ¿Te acuerdan que estudiamos lo de Daniel y Apocalipsis? Y él siempre me bloquea y me dice, no, a mí no me hables más que de Cristo. Yo teniendo a Cristo tengo todo. Sí, pero él come todo esto porque no conoce esto. Necesita que alguien se lo enseñe, ¿no? Y que él comprenda. Entonces, hermanos, estamos viendo, hermanos, que esta ley es de santificación. ¿Se acuerdan que leía? Esta es la ley, dice al final de Levítico, esta es la ley para santificarse. Y Dios dice, así como yo soy santo, que Dios no se relaciona con lo inmundo. ¿Qué dice? Ustedes deben de ser, ¿qué cosa? Santos como yo soy santo. Así que, hermano, esta no es una invención. Hermano, esta es una invención o una enseñanza de una iglesia en particular, o es la enseñanza del pastor Gambetta o de algún pastor en particular. No, hermano, esta es una enseñanza de la Biblia, y el que se atreva a enseñarlo es juzgado, es culpado de que, anda enseñando otro evangelio. Ahora, nos quedó claro el punto, hermanos, que la alimentación es importante para agradar a Dios. Y yo les voy a mencionar algo, y es curioso. Fíjense que los musulmanes en general, no comen carne, y ellos no son cristianos, no siguen el ejemplo de la Biblia. Vaya a saber por qué, pero ellos no comen ni siquiera animales. Otra cosa, bueno, sí, comen algunas, pero muy selectas, pero no comen las inmundas que la Biblia dice. Pero ¿sabían ustedes que los atletas de mayor rendimiento son vegetarianos? Ustedes conocen como a ese gran futbolista super mundial, Cristiano Ronaldo. Ese hombre da entrevistas y él recomienda, él solo bebe agua, no anda bebiendo sodas, y es vegetariano. Y cualquiera diría y miren el cuerpo que tiene, solo se la pasa haciendo ejercicio y se alimenta correctamente. Y hay personas que piensan que si no comemos carne vamos a estar débiles. Yo les voy a decir algo ahora. Ahora, lo ideal sería no comer carne, porque, hermanos, seamos conscientes. ¿Cómo son las carnes hoy en día? Aún la de la res y todo. ¿Cómo los crían en los criaderos? Valga la redundancia. ¿Cómo crían a esos animales? Con muchas hormonas que hoy les ponen para su crecimiento. Y esas hormonas nosotros las ingerimos y para nuestro organismo es dañino. Hermanos, producen cánceres. Todas esas hormonas que les ponen. ¿Sabían ustedes que esas hormonas están prohibidas por una ley que regula la crianza de los animales, pero los granjeros, como de manera de escondida, siempre lo usan, sabiendo que es malo para la salud del ser humano? Y así en el rastro todos esos animales van contaminados, aparte de que ya hoy tienen muchas otras enfermedades los animales, no como antes. Ahora ahí les va. La iglesia adventista recién surgió allá en los 1844 en adelante. ¿Se acuerdan que yo les hablé de Elena de White? Y como a ella Dios le dio instrucciones, en el año 1833, la iglesia justamente estaba siendo organizada
Dios le dio la revelación en una visión a Elena de White que se considera como, Dios le dio una visión que hay un libro que se llama El régimen pro salud, el régimen que tiene que ver en favor de la salud. Y a Elena de White Dios le reveló. Usted dice, bueno, pero si ya está revelado en la Biblia. Sí, a ella le reveló que en este tiempo del fin que estamos viviendo la Iglesia Adventista, Dios quería que su pueblo ya no consuma carne, ni siquiera las carnes que aquí están, que se pueden comer. Ahora esto tiene sentido. Muchos pueden decir, Elena de White está en contra de lo que la Biblia dice, que podemos comer carne de res, carne de los que rumian y de los que tienen pezuña hendida. Pero les voy a explicar en qué contexto se entiende eso. Dios hace 3000 y pico de años, en tiempos de Moisés, dio esta ley. ¿Y cómo serían los animales del campo en los tiempos de Moisés, allá cuando estas leyes Dios las dio hace 3000 años, 3500 años aproximadamente? La tierra era todavía más pura, los pastos, no habían químicos, ¿verdad?, sobre la tierra. Porque ustedes saben, hermanos, que en esta última generación ya ni la tierra produce. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? ¿Cuántos químicos, fertilizantes y cosas a la tierra para que produzca? Y ese es lo que come el animal, se contamina. Y aparte que le inyectan hormonas para hacerlas, para el negocio, pues. Ahora, hermano, en tiempos de Moisés, yo creo que comerse una vaca todavía era razonable, eran tiempos que la carne estaba limpia. Comparen de 3000 años atrás al presente, ¿cómo están las mismas vacas, por ejemplo? Ya, entonces cuando Dios da la orden a través de Elena que nosotros debemos de llevar un régimen, volver al régimen original, dice ella. Y ella agrega, si hubo un tiempo que era bueno, que se podía comer carne, era ya en aquellos tiempos, mas no hoy. Y hermanos, miren lo que Elena de White dijo, que el consumo de la carne produce cánceres y produce tumores y enfermedades en el ser humano. Y en lo que, cuando ella lo dijo en los 1800, todavía sonaba como fuera del lugar, hermano. Y hoy en día, los doctores le dicen a la gente ya no coma carne porque tanto cáncer que hay en las personas ahora, que el mundo padece de mucho cáncer, hermano, es por causa de las carnes contaminadas que comemos. ¿Sabían ustedes algo? Elena de White lo explicó, que así como el ser humano se enferman los animales también. ¿Sabían ustedes que a nosotros nos da tuberculosis? A los animales les da tuberculosis. Y a nosotros nos dan tumores, a ellos les dan tumores también. Y cuando comemos esa cosa, hermano, esa carne viene contaminada. Tal vez usted no tiene tumores, tal vez usted no tiene tuberculosis, pero al comer el tejido de la carne, ahí viene esa enfermedad y usted pasa a su cuerpo y ahora usted lo desarrolla. ¿No sería mejor, hermano? Y le voy a decir algo. El diablo es tan astuto que aún los vegetales los ha modificado. ¿Han oído eso, verdad? Han oído eso, hermano, que aún los vegetales están modificados, pero por lo menos obedeciendo la palabra de Dios, comiendo vegetales, Dios la va a bendecir. Ustedes saben que el cristiano ora. Ustedes saben que el cristiano ora antes de comer un alimento, que Dios lo bendiga. Y si por lo menos estamos siguiendo lo que Dios indica, Él puede bendecir unos vegetales que aunque estén modificados y alterados ahora por el enemigo, Dios lo va a bendecir. Pero si yo abiertamente estoy comiendo carne y cosas que Dios ya no quiere que consuma eso, pues yo creo que Dios no me puede bendecir tanto. Por eso es que hay cristianos, por eso es que habemos muchos cristianos aún adventistas enfermos de cáncer. Pregunta. Sí, ya estoy viendo la mano. Dígame, hermana querida. No, un comentario que mucho ha salido ahora que dicen, ay, son los alimentos orgánicos, que pollo orgánico, que el pescado orgánico, pero es lo mismo. El pollo para mí es el que más tiene hormona. Entonces, como dicen, es orgánico, dicen, y por eso comen carne, pero yo siento que no tiene nada de orgánico. Fíjense que se ha vuelto mercadotecnia todo eso, como ya se dieron cuenta que la gente anda buscando puras cosas orgánicas y cosas así, ya todo le ponen que es orgánico y para vender. Y a ellos no les importa, a lo mejor hasta mintiendo, y usted come confiado que es orgánico, da más dinero, pero está comiendo lo mismo.
se dice que el pollo, hermanos, al pollo le ponen una hormona para el crecimiento y por eso los muchachos ahora se desarrollan hasta pechos así como de mujer, porque desarrollan pechos, pues porque las hormonas eso desarrollan en el cuerpo físico. Y hay que tener cuidado, hermanos. Un pollo cuando nace al mes ya lo tienen listo para venderlo al mercado de 2 kilos. ¿Saben cómo? En ese mes lo crecieron con puras hormonas, hormonas de crecimiento. En cambio, un pollito natural allá del campo, no, pasan 6 meses y todavía está chico. Vienen comiéndoselo a los 8 meses al año, pero ya se desarrolló normal. Pero los que crían en granjas de al mes ya son tremendos pollotes que ya no pueden ni caminar por el peso. Entonces, hermano, la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Yo creo que Dios nos está instruyendo. Si alguno de ustedes y yo decimos, bueno, yo para agradar a Dios, para vivir una vida más saludable y que Dios me bendiga, voy a dejar todas esas cosas dañinas y voy a comer lo más saludable, hermano. Yo creo que haríamos bien. Ahora, no hemos mencionado algo. Las bebidas, empezando desde las alcohólicas, que eso ya sabemos que un cristiano no va a beber cerveza, vino, porque eso entontece, ¿verdad? Ustedes me entienden. Pero hermano, las sodas, todo eso es un producto, hermano, lleno de químicos que nos están enfermando. Por eso la humanidad está tan enferma. ¿No les parece a ustedes que el pueblo de Dios sabio, al seguir los consejos de la palabra de Dios, seríamos un pueblo diferente, un pueblo más sano, que no nos enfermáramos? Pero ¿qué pasa? Como nosotros como cristianos no seguimos, a veces somos hasta más enfermos que los demás y así no damos buen testimonio. ¿Cómo vamos a dar testimonio de que estoy postrado, que me enfermo? No quiere decir que no nos vamos a enfermar, pero hermanos, deberíamos de sobresalir de ser un pueblo saludable. El primer versículo que leímos, hermana Marta, cuando usted llegó, si quiere apúntenlo. En Éxodo 15:26 dice el Señor, si ustedes me son fieles, si ustedes siguen mis mandamientos, y este es un mandamiento de Dios, ¿no? Si ustedes me son fieles, ninguna enfermedad les va a tocar a ustedes, porque yo soy Jehová vuestro sanador. Qué bonito versículo. Apúntelo usted allí. Ya lo leímos aquí nosotros, Éxodo 15:26. Dice que Dios es nuestro sanador. Él va a cumplir su promesa si nosotros obedecemos sus leyes, seguimos estas indicaciones de su palabra. Él nos va a bendecir. Así que miren, hermanos, les voy a explicar un versículo en el Nuevo Testamento donde todo mundo se agarra de ahí. Vamos a ir a Hechos capítulo 10 y hasta ahí lo vamos a dejar ahora. Bueno, pero la gente, hermanos. Bueno. ¿Alguien tiene una pregunta? A ver, Elmer, ¿me ibas a decir algo? Hermanos, miren, pero ustedes me van a preguntar, pero ¿y por qué la gente aún cristiana no obedece estas leyes? ¿Saben qué pasa, hermanos? Que la gente, como dije hace rato, solo quieren quedarse con Cristo. Dicen, yo me quedo con Cristo y eso basta. Pero leyes, mandamientos, eso no era para nosotros, era para los judíos, está en el Antiguo Testamento, dicen todos, y dicen que ahí no hay luz para nosotros, que eso no es para nosotros. Pero ¿saben qué pasaje agarran la mayoría para decir que podemos comer de todo? En el libro de Hechos, capítulo 10, se menciona un relato allí. Había en Cesarea, dice, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italia. Este dice, ¿nos ayudas, Abby? El 2. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjense que este Cornelio era un centurión romano, no era judío. Y miren lo que pasó, versículo 3. Este vio en una visión, dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Fíjense, hermano,
cómo el ángel en visión le dijo a este centurión romano que él era un hombre bueno, dice que hacía buenas cosas. Y entonces dice que Dios le dijo, manda para que te vengan a predicar del evangelio. Manda por un tal Simón. Este era Pedro, el apóstol Pedro. Ahora dice, este está morando con otro Simón, pero este otro Simón era el curtidor que tiene casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Versículo 7. Y cuando el ángel se fue, dice que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían y lo mandó con la misión, a los cuales envió a Jope, dice, después de haberles contado todo, les contó lo que recibió, ahora los manda. Al día siguiente, dice, ahora miren lo que pasó. Estos hombres iban en camino a cumplir la misión, a buscar a Pedro. Al día siguiente, dice, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta, hermanos, es la hora del mediodía, las 12. Y tuvo gran hambre. Miren, Pedro subió a esa hora, acostumbraba a orar, pero tuvo hambre, dice, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Éxtasis es una visión. Pedro, entonces, en una visión, vio el cielo abierto y he aquí que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Miren, había de todo animal allí y le vino una voz. Miren lo que le vino una voz del cielo a Pedro. Levántate, Pedro, mata y come. Pero notaron que dice que en el lienzo habían todo tipo de animales. Dice, en el lienzo habían animales cuadrúpedos, dice, había de todo, reptiles y todo, animales inmundos. Y miren lo que se le dijo. Entonces Pedro reaccionó y dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Y miren lo que le dijo la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 16. Esto se repitió 3 veces, dice, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, hermano, lo voy a llevar al cumplimiento de todo lo que representa esto. Para abreviar el tiempo, ya vamos a terminar. Dice ahora, cuando Pedro ya llegó, dice, versículo 25. Al rato explico todo parejo, pero en el 25, miren lo que dijo Dios, lo que dice la Biblia, perdón. En el capítulo 25 dice, cuando Pedro entró, ahora Pedro ya llegó a la casa de Cornelio. Dice, cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Entonces Pedro le levantó, dice, diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y miren lo que les dice en el versículo 28. Ahora Pedro va a empezar su mensaje a predicarle a Cornelio y a su familia y los que estaban ahí. Les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero miren lo que él aclara ahora. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora, Avi, puedes quitar la lectura. Lo voy a explicar esto y esto va a ser lo último. Miren, hermanos queridos, según lo que acabamos de ver, según este pasaje que está en Hechos 10, la mayoría de gente, hermanos, cristianos, estoy hablando de cristianos, comen de todo, comen cerdo, comen camarones y hermanos, algo que no explicamos, de las aguas, ¿se acuerdan que de las aguas Dios dijo solo los que tienen aletas y escamas? Pero ¿qué les parece? Las tortugas, la gente se come los pulpos, se comen el tiburón, se comen, ¿qué nos sacan de los camarones, las langostas? Hermano, si alguno de nosotros va a comer algún día un pescado, a lo menos que sea como una mojarra,
un guachinango, como le dicen en México, un robalo, yo no sé cómo se llaman otros, pero hermano, tiene que tener aletas y escamas, pero de los bagres, todos los que no tienen aletas, hermano, ni escamas, no se deben comer. Y la gente cristiana, he visto yo comiendo camarones, comen de todo, pero ¿qué es lo que pasa? A ellos les han dado a enseñar sus pastores que esa ley era para los judíos, que era para el Antiguo Testamento. Hoy estamos en una nueva época que ya Cristo con su muerte limpió todo, dicen ellos. Y este pasaje que leímos en Hechos capítulo 10 dice que Pedro dijo, la voz le dijo a Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice, Señor, como diciendo, no entiendo, ¿cómo me pides que coma animales inmundos? Como si la tomáramos la visión literal. ¿Cómo es que voy a comer animales inmundos si nunca he comido nada inmundo o común? Dice Pedro, ¿te acuerdas que lo leímos? Y entonces, pero la gente sabe qué hace. Solo agarran esos versículos donde se le dice, no llames tú común o inmundo lo que Dios ya limpió. Y entonces la gente dice, ahí está, ya con la muerte de Cristo ya se puede comer el cerdito, ya se puede, en otras palabras, ya esa ley se acabó. Y ya esa ley como que no existe y tú puedes comer el cerdo, puedes comer los conejos, puedes comer todo eso que hemos dicho que la Biblia dice que no se coma. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Hay que entender, hermanos, lo que pasa es que para un judío juntarse con un extranjero era como algo abominable porque ellos tenían a los demás como cosas inmundas y Dios utilizó esta visión para darle a entender a Pedro que con la muerte de Cristo ya ninguna persona era común o inmunda. Se refiere que Cristo salva a cuántos, hermanos, a todos. O sea que la salvación no era solamente para los judíos como ellos pensaban. La salvación era para toda persona que existe en el planeta y ya no es correcto seguirle llamando que no son dignos de la salvación. Y notaron, hermanos, que Pedro dice, Dios me enseñó que yo no le debo de llamar común o inmundo a ningún hombre. Entonces, hermanos, la visión no tenía que ver con animales literalmente, estaba hablando con personas. ¿Verdad que el mandamiento, verdad que la experiencia no se trata de comer animales inmundos literalmente? No, era de poder relacionarnos predicándoles el evangelio a los gentiles. Así se entiende el pasaje. Pero, hermanos, ustedes que me están oyendo antes de este tema, ¿qué comentario oían de la gente que le decían por qué es que ya podemos comer de todo? Los comentarios que yo oigo es que ya Cristo limpió todo. ¿Ustedes creen que Cristo, hermanos, cuando murió en la cruz era para limpiar al cerdo, que el cerdito ya se podía comer? No, hermanos. Al único inmundo que Dios limpió es al hombre con su pecado, ¿verdad? Hermano, así Amén. a nosotros nos limpió Cristo. No tuvo que ver con esa ley de que si antes era inmundo aquello, Cristo. A ver, ¿qué caso tiene Cristo que con su muerte limpió al cerdito, limpió al camello, limpió al caballo, limpió al perro? Porque todos esos animales están dentro de los sucios. Esos siguen siendo igual, ¿verdad, hermano? Hasta el día de hoy. La hermana Marta mencionaba que los chinitos comen de todo. Si esa ley Cristo la canceló, entonces ellos están correctos comiendo gatos, comen perros, comen caballos. Bueno, en México comen caballos también, hermano. No sé cómo le llaman a esa carne. ¿Ah? Y ¿saben dónde se la comen? En las hamburguesas. Así que hay que tener cuidado los que comen hamburguesas. Les ponen carne de caballo y toda cuanta cosa, hermano. Y entonces, un cristiano que va a honrar a Dios con lo que come, con lo que bebe, debe de cuidarse. Si pudiéramos, hermanos, si usted se propone con la ayuda de Dios, Dios le va a dar poder para hacerlo, dejar las carnes, porque aún las carnes que son limpias según la Biblia ya están muy contaminadas. Por eso yo les dije a la iglesia adventista, Dios le dio el mensaje pro salud a través de Elena de White y ella recomienda que debemos devolver al régimen vegetariano si nos es posible. Hermanos, les pregunto, ¿nos estamos preparando para la patria celestial, sí o no? Y hermano, allá no vamos a comer carne, ¿verdad que no? En la tierra nueva, hermano, en la tierra nueva no se va a matar al venadito, no se va a matar a la vaquita. Los animales que Dios vuelva a crear ahí van a andar de adorno a nomás en la tierra como Dios quiso al principio. No la vamos a matar para hacer la tasajo, ¿verdad? O hacer la bistec.
Entonces, hermano, no es mejor que ya nos vayamos preparando desde aquí, ya ir practicando ese régimen. Así como el sábado dijimos, allá en el cielo, en la tierra nueva, vamos a guardar el sábado. Pues ya lo guardamos desde hoy. También es bueno que también, si allá no vamos a comer carne, que vayamos comiendo lo más saludable aquí. Y hermanos, no lo hagan porque el hermano Zelaya les está proponiendo esto, sino porque Dios en su palabra tiene esta enseñanza. Desde que la Biblia existe, esta enseñanza siempre ha estado para judíos, para no judíos, para quien sea, hermano. Y todo aquel que es fiel en obedecer a Dios, Dios cumple su promesa en bendecirnos. Y él dice, amado, yo deseo que prosperes en todo, que tengas salud como prospera tu alma, tu vida espiritual. ¿Cuántos anhelamos esa bendición, hermano? Yo anhelo esa bendición, que Dios no solo en la vida espiritual me haga crecer cada día, sino presentarle este cuerpo lo más saludable posible, comiendo las cosas que a él le agradan. Porque leímos un versículo, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lamentablemente, muchos que llevamos el nombre de cristianos, con lo que comemos o bebemos o hacemos, no glorificamos a Dios. Y eso es faltarle el respeto a Dios, ¿verdad? No estamos honrándole. Hermanos, que Dios nos bendiga. Hemos cubierto esta parte hoy. ¿Y saben por qué estamos hablando de esto? Porque estas cosas nos tocan a nosotros. Esta es la parte que nos toca a nosotros como cristianos cumplir, obedecer sus leyes. Hablamos de la ley de salud en esta hora. No sé si quedó algún comentario más o una pregunta o algún versículo que quieran mencionar. ¿Quedó claro entonces, hermano? Lo podemos terminar el estudio hoy, ¿verdad? Sí, amén. Bueno, me gusta el dedo, eso significa que me están dando like. Gracias, hermano. Gracias por su like. Hermana Mili, nos dio gusto que está con nosotros. Todos. Gracias, hermana. Las hermanitas Toasa. Entonces, hermano, si quedó claro el tema, pídale a Dios, ¿verdad?